Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Número 74 del Catecismo de la Iglesia Católica. La transmisión de la revelación divina. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Dios quiso que lo que habría revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades. La tradición apostólica. Cristo, nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio, como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. El Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz. La predicación apostólica. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Oralmente. Los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instrucciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por escrito. Los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Continuada en la sucesión apostólica. Para que este Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a las prácticas y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su Verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así, el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los creyentes en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Es impresionante el poder entender esto que el catecismo nos está diciendo aquí, porque muchos dicen, bueno, ¿y
¿Y por qué no abrimos una nueva iglesia, ¿no? Una iglesia que se adapte a las costumbres y a las necesidades de modernas, y que sea una iglesia esto y esto. Y no, pues inmediatamente se les detiene y se les dice, no, es que eso sería ir en contra de lo que el mismo Jesús quiere, de lo que Dios mismo ha establecido. Cuando Jesús caminó aquí en la tierra, Él llamó a unos discípulos concretos con nombre propio, a los que llamó para que estuvieran con Él y después enviarlos a predicar. Y en la forma en cómo los envía Jesús, los reviste de autoridad, con la misma autoridad que el Padre envió a Jesús. De tal manera que los apóstoles de Jesús tienen incluso la autoridad para llamar a otras personas que a su vez vayan a continuar no la obra de ellos, sino la obra de Jesús, porque fue Jesús el que los llamó, porque es Jesús quien los envió. El romper con esta tradición o sucesión apostólica es tanto como romper con la voluntad de Jesús, con la comunión en su iglesia, con su deseo, con lo que Él quiere que se haga y se continúe. ¿Qué es lo que la iglesia hace el día de hoy? Pues lo mismo que hacen los apóstoles. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Pues lo mismo que Jesús les encomendó hacer. ¿Y qué es eso que les encomendó? Lo mismo que Jesús hacía. Entonces, la iglesia, en la tradición apostólica, en esta enseñanza de lo que Jesús hizo, nos llega a nosotros en dos formas, dice el catecismo. Una es oralmente, por el testimonio, por la palabra de los apóstoles, sus ejemplos, sus instrucciones, la forma en cómo oraban. Y la otra es a través de los escritos, especialmente pues lo que conocemos como la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, los Evangelios. Y estas dos están muy ligadas. Por ejemplo, en la Eucaristía, en la misa, la estructura que tenemos en la misa es la misma forma esencial que los apóstoles celebraban, y en ella está contenida la Sagrada Escritura. No podemos quitar la Sagrada Escritura de la celebración eucarística, ni pudiéramos decir o hacer una celebración eucarística sin la Sagrada Escritura. Y ahí está expresada la forma, el testimonio, la tradición de los apóstoles en cómo ellos se reunían en la fracción del pan. Entonces nos damos cuenta que esta transmisión de la revelación de Dios ha continuado en la iglesia, ¿verdad? Y no pudiéramos nosotros prescindir de ella o decir, ay no, yo no quiero estar en comunión con mi obispo, así que voy a hacer mi propia iglesia de changarro, ¿no? Pues no se puede, ¿verdad? Tenemos que estar unidos a la iglesia, a los apóstoles, si queremos estar unidos al mensaje de salvación, porque así lo ha establecido Jesús. ¡Qué interesante! Por eso es importante leer el Catecismo de la Iglesia Católica.